Es la maracuya que es el vientecito este. Sí, es que poderoso. hay que ponerle 2 piedras. Entonces ya las podemos llevar así las 4. También podemos, exacto. Hoy estamos aquí con el tema de la Uralita, con el tema de todo lo que Ripollet Olvidada quiere y necesita, apoyando, territorializando ese deseo, trayéndolo a poner el cuerpo, porque lo que hacemos es caminar con banderas, con frases. Es decir, toda la complicidad que hay entre el Estado franquista y la fábrica. Todo lo que se hace en cámaras es igual mentira. Exacto, porque el propietario, o sea, cuando se acaba la guerra civil, o sea, Uralita en los años 20 el propietario era el señor Rubiralta. Los germans Rubiralta, que eran aparte una familia burguesa, pero a favor de la República, eran republicanos. ¿Qué pasa? Cuando acaba la guerra civil, esta familia evidentemente está totalmente en contra del franquismo, se tiene que ir, y entonces Franco da la concesión de Uralita a Juan Marc. Juan Marc era un empresario mallorquín que financió armamento para los nacionales en la guerra civil. Entonces, claro, tenía la concesión absoluta, libertad absoluta, ningún tipo de regulación, hizo lo que le dio la gana. Entonces es verdad que en los años 50 es cuando Uralita crece, y gracias a la inmigración que viene de otros rincones de España, lo que pasa es que la fábrica se hace cada vez más grande, da mucho trabajo, los sueldos no eran malos sueldos para la época, pero trabajaba muchísima gente y yo trabajo muchísima gente. Entonces, aparte tenía un sistema
de funcionamiento con los trabajadores que era paternalista. Por ejemplo, había un economato donde la alimentación, estoy hablando de los años 50-60, luego ya la alimentación era muy barato comprar allí. Yo recuerdo que era pequeña que mis padres compraban allí la comida porque era a mitad de precio. Luego se hacían los domingos excursiones por todo Cataluña que valían nada, 2 pesetas. Y había un sistema que era como si fuera una colonia industrial. Entonces, claro, incluso cuando ya hubieron muertos oficiales por este tema, también había un silencio, incluso con los propios trabajadores y compañeros de las víctimas, porque bueno, eran obreros, pero bastante privilegiados respecto a otras fábricas. Claro, tenían ciertas prerrogativas. Exacto. Que no querían perder. Exacto. Que es con lo que de alguna manera los compraban. Sí. De algún modo. Y este sistema fue el gran triunfo de Uralita en estos 2 pueblos, ¿no? Porque cuando se decía, es que trabajar en Uralita significaba que podías tener una familia, pero poder tener unos ahorrillos, ¿no? Y alguien que a lo mejor en otras profesiones no tenían, ¿no? ¿Querrías agregar algo más relacionado con tu familia o con tu...? Bueno, la historia de mi padre, por ejemplo, también como ha dicho la compañera de la asociación de vecinos, es que también le decían que era porque era fumador. Pero mi padre sí que, se luchó muchísimo porque mi padre fue enseguida a la Vall d'Hebron, Barcelona, y allí vieron lo que estaba pasando. Pero los médicos de empresa evidentemente lo negaban. ¿En qué año fue? Años 70. Las speakers, claro. Ah, sí, els artistes i les artistes. Clar, llavors, Clar. nosaltres comença a parlar amb la fàbrica de creació de projecte, el Xemo, Sí. ens diu, i si fem tot junt? Pues I mira, reclamem l'Uralita. Las víctimas son de Cerdanyola y Ripollet, porque aquí es una frontera y la frontera está por los fronteras. Claro. Donde está la frontera está todo lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa aquí? Pasa de que estaba prohibido la fabricación de la Uralita en Europa y lo sabían, pero hasta el año, me parece, 95 siguieron fabricando. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que toda la población, además lo explican, de pequeñitos, cuando había agujeros en el asfalto, con placas de Uralita los chafaban y los niños jugaban. Y lo triste de esto es que ha fallecido gente que trabajaba directo o indirectamente de cáncer de pleura del pulmón, pero también vecinos. Después, una cantidad de personas iban a casa, como no había el filtro de lavar la ropa, se la llevaban y enfermaban las personas, como dice el doctor Tarrés. Y ya decían que iban allí, los trabajadores estaban blancos y si tenían bigote o el pelo era blanco, sin ningún tipo de protección. Y lo sabían porque estaba prohibido en Europa. Y sabemos que había políticos que lo sabían y que tapan la alfombra, pero eso sale. No hay que callarse. No hay que callarse. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí estamos, el barrio Oblidat. Nos llamamos el barrio Oblidat porque, aparte de haber padecido todas estas injusticias por fabricar una cosa que sabía que envenenaba a la gente y mataba a la gente, nos han abandonado. Una manca de manteniment de les escoles, vam descobrir que el tema de l'amiant no era una cosa del passat, que encara trobàvem escoles que tenien amiant.
dins de les seves instal·lacions o bé en els seus entorns i al final això és una població vulnerable perquè són nens petits, són molt més sensibles als seus efectes i per nosaltres falta una campanya de sensibilització clara cap als ciutadans, de que no és una problemàtica que té a veure amb uns treballadors que van treballar en una fàbrica d'Uralita en el seu temps, sinó que, i dels veïns, no es va acabar el problema amb el tancament de la fàbrica, sinó que això continua perquè tot aquest amiant que es va fabricar s'ha utilitzat a la construcció, el tenim escampat per tot Cerdanyola i per tots els municipis i és un problema que ens vindrà en el futur. Està demostrat que més del 80% de l'amiant que tenim ara en els espais públics i en el medi ambient arribaran al seu punt màxim de degradació. I això només vol dir que perpetuem la problemàtica de l'amiant. El meu pare va morir el passat 19 de maig de 2024. Vivia molt a prop d'aquí, a la plaça Goya. Tot i així, no va treballar mai a l'Uralita. L'amiant, per tant, no és únicament un problema de fàbriques antigues que van tancar, perquè l'amiant és a tot arreu. No és un problema del passat, és un problema del present. El meu pare va ingressar sense diagnòstic, només s'ofegava. Als 15 dies d'ingrés vam saber que patia un mesotelioma pleural. Els 15 dies després va morir. No li va donar temps a jubilar-se. L'amiant, per tant, no és únicament un problema de gent gran, de persones amb malalties cròniques. És un problema que ho pot patir qualsevol. És un problema del present. El meu pare va néixer a Còrdova. Després va créixer aquí, al nostre poble, a Cerdanyola, però va treballar per tota Catalunya. L'amiant, per tant, no és únicament un problema de Cerdanyola, és un problema de sanitat pública, és un problema de tots i de totes, és un problema del present. El meu pare va morir degut a una causa totalment injusta, però avui, aquí, em sento millor perquè enfronto el problema de cara, per una Cerdanyola i per un món sense amiant, por una Cerdanyola y por un mundo sin amianto. Gracias.